Me echó un jueves. Lo recuerdo porque los jueves en esa empresa eran los días de reunión de equipo, un formato que yo había establecido 8 años antes y que había sobrevivido a 2 cambios de sede y a 4 reestructuraciones del equipo comercial. Esa mañana había llegado 40 minutos antes de lo habitual para preparar el orden del día. Había imprimido los materiales, había dejado agua en la mesa, había acomodado las sillas para que cupiera la gente que necesitaba estar en esa sesión específica. Era el tipo de preparación que uno hace después de 12 años en un lugar sin pensar en que la está haciendo, como un músico que afina el instrumento sin contar las cuerdas. Estaba terminando de acomodar los últimos documentos cuando Fabián Soriano abrió la puerta de la sala. Miró los materiales sobre la mesa. Me miró a mí y dijo que esa reunión ya no era necesaria porque a partir de ese momento, la dirección operativa de la empresa iba a ser diferente. Le pregunté qué significaba diferente. Dijo que significaba que mi participación en la empresa ya no era requerida, que el consejo familiar había tomado la decisión de consolidar el liderazgo bajo una sola dirección, que habría una compensación justa por el tiempo invertido. Lo dijo de pie, en la puerta, sin entrar del todo a la sala. Como si entrar completamente habría constituido algún tipo de reconocimiento que no quería hacer. Asentí. Miré a Fabián durante un momento que probablemente fue de 2 o 3 segundos, pero que en mi memoria tiene la densidad de algo más largo. Luego recogí el orden del día que había preparado esa mañana, que tenía 3 puntos y que llevaba el logo de la empresa en la esquina superior derecha, como todos los documentos internos que usábamos desde que habíamos rediseñado la identidad gráfica 4 años antes. Lo doblé en 4. Lo puse en el bolsillo del pantalón. No sé por qué hice eso. El orden del día no servía para nada fuera de esa sala. Pero las manos necesitaban algo que hacer, mientras el resto de mí procesaba lo que acababa de escuchar, y doblar un papel en 4 es uno de esos gestos que el cuerpo ejecuta solo cuando la mente está ocupada en otra parte. Lo que Fabián Soriano no sabía, lo que aparentemente nadie en el Consejo Familiar de Soriano Distribuciones sabía o había considerado relevante verificar antes de esa conversación, era que yo poseía el 51% de las acciones con derecho a voto de la empresa, no el 51% de las acciones en circulación, el 51% de las acciones con derecho a voto. Una distinción que en papel es técnica y en práctica es la diferencia entre quién puede echar a quién. Mi nombre es Ramiro Escudero. Tengo 48 años y durante 12 de ellos fui el socio operativo de Soriano Distribuciones, una empresa de distribución de insumos médicos con sede en Guadalajara, que operaba en 17 estados de México y que cuando llegué facturaba 180 millones de pesos al año. Cuando Fabián me echó ese jueves, facturaba 940 millones. La historia de cómo llegué a tener el 51% requiere contar primero la historia de cómo llegué a la empresa, porque las dos están completamente entrelazadas. Llegué a Soriano Distribuciones hace 12 años por una razón que en ese momento parecía pura oportunidad y que con el tiempo entendí que era algo más específico. Llegué porque la empresa estaba en crisis y nadie más quería entrar. Esa combinación de factores, una empresa que necesita ayuda urgente y pocas personas dispuestas a ofrecerla en condiciones razonables, es la que produce las estructuras más interesantes. Porque cuando el que ayuda tiene opciones y el que necesita ayuda también tiene algo genuino que ofrecer, la negociación puede producir acuerdos que en condiciones normales ninguno de los dos habría considerado. Don Bernardo Soriano, el fundador, había construido la empresa durante 30 años con una combinación de relaciones personales y lealtades de mercado que funcionaban perfectamente mientras él estaba presente, pero que no tenían ninguna estructura formal detrás. Cuando don Bernardo tuvo su primer infarto, a los 62 años, la empresa descubrió que no había un solo proceso documentado. No había un solo contrato con proveedor que fuera vinculante más allá de la palabra del fundador,
y no había ningún sistema de gestión que permitiera operar sin que don Bernardo tomara cada decisión relevante desde su cama de hospital. Fabián tenía 26 años en ese momento y acababa de terminar un posgrado en Administración de Empresas en Monterrey. Era el hijo mayor, tenía energía, tenía ideas y tenía la convicción de que sabía lo que necesitaba hacerse. Lo que no tenía era la experiencia de haber visto qué ocurre cuando una empresa de distribución médica pierde simultáneamente sus contratos con 3 de sus 5 principales proveedores, porque nadie renovó los acuerdos formalmente y los proveedores encontraron distribuidores alternativos que ofrecían mejores condiciones. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió en los 6 meses siguientes al infarto de don Bernardo? Yo llegué en ese punto. Un contacto en común me presentó a Fabián como alguien con experiencia en reestructuración de empresas de distribución, que era lo que yo había hecho en los 8 años anteriores, en 2 empresas distintas, con resultados razonablemente buenos. La primera conversación fue tensa, porque Fabián no quería un socio externo, quería un gerente. Y yo no quería ser gerente de una empresa en crisis sin la autoridad necesaria para tomar las decisiones que la crisis requería. La negociación duró 3 meses. Al final, llegamos a una estructura que don Bernardo, que para ese momento se había recuperado suficientemente como para participar en las conversaciones, aunque no en la operación diaria, aprobó con la claridad de alguien que entiende que la alternativa a un socio con autoridad real es una empresa sin futuro. La estructura era la siguiente. Yo entraba como socio operativo con el 49% de las acciones ordinarias y el 51% de las acciones con derecho a voto. La familia Soriano mantenía el 51% de las acciones ordinarias, que representaban la mayoría económica, pero el 49% de los votos. La lógica era simple y fue explicada con esa misma claridad en la asamblea donde se aprobó. Yo necesitaba autoridad operativa para tomar decisiones sin consultar a la familia en cada paso, pero la familia necesitaba conservar la mayoría económica del negocio que habían construido. Don Bernardo lo entendió. No de manera teórica, sino de manera práctica. Entendió que sin esa estructura yo no iba a entrar, y sin mí la empresa iba a continuar deteriorándose hasta un punto de donde sería muy difícil recuperarla. Esa claridad, que era la claridad de alguien que había construido algo durante 30 años y que sabía exactamente lo que valía lo que había construido, fue lo que hizo posible el acuerdo. Lo firmó con la letra firme de alguien que sabe lo que está firmando. Los abogados lo registraron ante notario. La estructura quedó inscrita en el Registro Público de Comercio de Jalisco con fecha, folio y número de escritura pública. Y luego, en algún momento de los 12 años siguientes, Fabián Soriano parece haberla olvidado. No porque fuera negligente exactamente, sino porque las estructuras legales que existen, pero que nunca se activan, tienden a volverse invisibles con el tiempo, especialmente para las personas que no las necesitan ver porque la operación diaria corre de otras maneras. Lo que hice en esos 12 años no es relevante para esta historia en términos de detalle, pero sí en términos de escala, porque la escala es lo que hace comprensible el resto. Reconstruí la relación con 2 de los 3 proveedores que se habían ido después del infarto de don Bernardo, lo que requirió 9 meses de conversaciones donde lo que yo ofrecía no era principalmente precio, sino estructura, contratos con condiciones claras, procesos de pago documentados, sistemas de seguimiento de pedidos que los proveedores pudieran verificar sin tener que llamar a preguntar. Construí un sistema de gestión de inventarios que redujo las pérdidas por caducidad, que eran el principal problema de rentabilidad de la empresa, en un 73% en los primeros 2 años. Negocié contratos marco con 16 hospitales del sector público en 4 estados, que eran el tipo de cliente que la empresa no había podido penetrar porque las licitaciones públicas requerían una formalidad administrativa que la empresa de don Bernardo nunca había tenido. Contraté y formé el equipo de ventas que pasó de 11 personas, la mayoría sin formación en ventas institucionales,
a 38 con procesos y métricas y criterios de desempeño que podían medirse. Eran 12 años que tenían una forma visible en los números y una forma menos visible en las relaciones con proveedores, clientes y equipo que hacían posibles esos números. Eran 12 años de trabajo que tenían una forma visible en los números y una forma invisible en las relaciones y los procesos que hacían posibles esos números. Fabián, durante ese tiempo, había tenido varios roles distintos dentro de la empresa, ninguno de los cuales había durado más de 18 meses antes de que él mismo o la dinámica de la empresa lo desplazara hacia otra función. Era inteligente y tenía buenas ideas estratégicas, algunas de las cuales implementamos y funcionaron bien. Pero tenía también la impaciencia de quien ha crecido siendo el heredero y que confunde la velocidad de la decisión con la calidad de la decisión. La tensión entre los dos había existido desde el principio y había sido manejable mientras don Bernardo estaba presente como árbitro implícito. Cuando don Bernardo murió 18 meses antes del jueves del orden del día, la dinámica cambió de manera que ninguno de los dos había terminado de calibrar completamente. Fabián quería que la empresa fuera suya, de una manera que no era solo emocional, sino operativa. Quería tomar las decisiones. Quería ser quien firmaba las cosas. Quería que cuando los proveedores o los clientes pensaran en Soriano Distribuciones, pensaran en él. Eso era comprensible. Era también incompatible con la estructura que existía. Lo que ocurrió el jueves de la puerta entreabierta fue el resultado de varios meses de conversaciones que se habían ido haciendo más difíciles y de una decisión que Fabián había tomado, con su madre y con su hermano menor, que era el otro accionista familiar, sin consultar con nadie que entendiera la estructura legal de la empresa. Salí de la sala ese jueves con el orden del día doblado en el bolsillo y recorrí el pasillo hacia los elevadores con la misma velocidad de siempre, ni más rápido, ni más lento, porque había aprendido hace mucho tiempo que la velocidad con que uno camina después de algo difícil es la primera señal que la gente lee. En el elevador había 2 personas del área de contabilidad que me saludaron con la normalidad de siempre y a quienes respondí con la misma normalidad. Bajé al estacionamiento. Me senté en el coche. Puse las manos en el volante sin encender el motor. El estacionamiento a esa hora de la mañana estaba casi vacío, porque la mayoría del equipo llegaba entre las 9 y las 9:30 y yo había llegado a las 8:20. Me quedé así durante un tiempo que no medí conscientemente, pero que supongo que fueron 15 o 20 minutos, mirando sin ver el muro de concreto frente al cajón. Afuera, cuando finalmente salí del estacionamiento cubierto, el cielo de Guadalajara en febrero tenía ese azul limpio que solo aparece cuando no hay humedad y el aire viene del norte sin polvo. El tipo de cielo que hace que la ciudad parezca más clara y más simple de lo que normalmente es. Lo noté sin saber exactamente por qué lo notaba. Llamé a mi abogado desde el coche antes de salir del estacionamiento. Se llamaba Jorge Villanueva y llevaba 12 años manejando los asuntos legales de la empresa y los míos personales, que en una estructura de sociedad como la nuestra eran imposibles de separar del todo. Era uno de esos abogados que entienden que su trabajo no es solo redactar documentos, sino entender la situación detrás de los documentos, y que esa comprensión hace que sean útiles en momentos donde los documentos solos no resuelven nada. Atendió al segundo tono. Jorge, le dije, Fabián me acaba de echar. Hubo una pausa. La clase de pausa de 3 segundos que tiene una textura específica cuando el que pausa es un abogado que está calibrando lo que va a decir porque sabe que lo que va a decir importa. ¿Convocó asamblea?, preguntó. No. Entonces no te echó, dijo Jorge. Tuvo una conversación contigo. Eso me hizo sonreír. No con satisfacción ni con la clase de triunfo que sería inapropiado en ese momento. Con el tipo de sonrisa que se produce cuando alguien dice exactamente lo correcto, en el momento en que uno lo necesita escuchar, que es diferente al alivio y diferente a la alegría, pero que tiene algo de los dos. ¿Qué hago?, pregunté. Jorge tardó un momento en responder.
Escuché que movía papeles al otro lado del teléfono, ese sonido específico de alguien que está verificando algo mientras habla. Por ahora, nada, dijo. Vuelve mañana como si nada hubiera pasado. Yo, mientras tanto, preparo lo que necesitamos tener listo. Colgué, encendí el motor, manejé a casa. En casa esa tarde le conté a Luciana lo que había pasado. Ella es abogada corporativa, aunque su especialidad es contratos comerciales y no derecho societario, y tiene una habilidad que desarrolló en años de trabajo en litigio que nunca ha dejado de parecerme notable. La de escuchar las cosas difíciles sin añadir capas de reacción que complican el procesamiento de quien está contando. No hace las preguntas que uno teme que hagan, hace las preguntas que ayudan a organizar lo que ya está ahí. Me escuchó completo. Luego preguntó, ¿y Jorge qué dice? Que vuelva mañana como si nada, respondí. Ella asintió con la asintió que tiene cuando algo le parece correcto, pero que no necesita elaborar. Luego dijo, ¿tienes hambre? Sí, respondí. Esa noche cenamos temprano. Puse algo en la televisión, que era una serie que Luciana estaba siguiendo, y que yo no había estado viendo. Así que estuve presente, sin entender completamente lo que ocurría en la pantalla, que también estaba bien. Me dormí antes de las 10, que es algo que raramente me ocurre porque generalmente me cuesta bajar la actividad mental suficientemente rápido. En ese caso, el cuerpo tomó la decisión por su cuenta, que interpreté como que había procesado lo que tenía que procesar y que lo demás podía esperar al día siguiente. Al día siguiente llegué a la oficina a mi hora habitual, que era las 8:15. El recepcionista me saludó con el mismo gesto de siempre. Pasé junto a las oficinas que había frente a la entrada, donde 3 personas del área administrativa estaban comenzando su día, y las saludé con la normalidad de siempre, porque para ellos ese era un viernes normal. Fui a mi oficina. Encendí la computadora. Revisé el correo. Había 12 correos de trabajo que requerían respuesta o seguimiento. Los respondí todos. Tuve una llamada con un proveedor de Monterrey que había estado tratando de ajustar los términos de un contrato. Revisé el reporte de ventas de la semana. Almorcé en el comedor de la empresa como cualquier otro viernes. Fabián no estaba ese día. Su oficina, que quedaba al fondo del mismo pasillo que la mía, tenía la puerta cerrada y las persianas bajas. Tampoco estuvo el lunes siguiente. El martes de la semana siguiente, a las 9:15 de la mañana, Jorge me envió un documento de 43 páginas. Era el análisis completo de la situación legal, con las citas de la escritura constitutiva, del pacto de accionistas que habíamos firmado 12 años antes y de las resoluciones de asamblea que habían aprobado la estructura original. El documento concluía con una sección que Jorge había titulado, con la precisión seca que caracteriza su escritura legal, opciones disponibles para el accionista mayoritario en derechos de voto. Leí el documento completo. Tardé 2 horas porque el análisis de Jorge era denso, en la manera en que son densos los documentos legales cuando son buenos. Cada afirmación respaldada, cada referencia cruzada verificable. Cuando terminé tenía claro lo que la situación era en términos legales, que era diferente a cómo la estaba viviendo emocionalmente, y esa diferencia era útil. Llamé a Jorge. ¿Cuál es la más limpia?, le pregunté. De las opciones que listo al final. Depende de lo que quieras que sea limpio, respondió. Jorge tiene esa forma de responder preguntas que parecen directas, con una precisión que las hace más complejas, pero más útiles. Si quieres velocidad, convocas asamblea esta semana, notificas a los accionistas con el plazo mínimo que requiere el pacto de accionistas y votas los cambios que consideres necesarios con tu mayoría de votos. Es legal, es rápido, y es el tipo de movimiento que en una empresa familiar produce daños colaterales que duran años, aunque el resultado sea el correcto. Si quieres que la empresa sobreviva el proceso en buenas condiciones, le das a Fabián la oportunidad de entender la situación antes de que la asamblea la haga pública de maneras que no podemos controlar una vez que están en movimiento. Elegí lo segundo, sin necesitar mucho tiempo para pensarlo. La reunión con Fabián ocurrió el miércoles.
en la misma sala de conferencias donde me había dicho que mi participación ya no era requerida, que tenía en ese momento algo de irónico que ninguno de los dos mencionó. Llegué con Jorge. Fabián llegó con el abogado de la familia, un hombre llamado Cienfuegos, que llevaba décadas trabajando con los Soriano y que, a juzgar por su expresión cuando me vio llegar con representación legal, entendió antes de que nadie hablara que la conversación iba a ser diferente a lo que Fabián había anticipado. Le expliqué la situación. No, Jorge, yo directamente. Porque me parecía que era la conversación correcta para tenerla cara a cara, sin intermediarios que añadieran distancia al contenido y sin el lenguaje legal que hace que la gente se ponga defensiva antes de entender lo que se está diciendo. Los abogados en esa sala estaban para documentar lo que se acordara, no para mediar lo que se dijera. Le dije que entendía lo que había intentado hacer el jueves anterior y por qué. Le dije que entendía que la muerte de su padre había cambiado la dinámica de la empresa, de maneras que ninguno de los dos había terminado de calibrar. Y le dije, con el mismo tono que habría usado para explicarle cualquier otra realidad operativa de la empresa, que la estructura accionaria que existía hacía que la decisión que había tomado no tuviera el efecto legal que él creía que tenía. Fabián me miró durante un momento. Luego miró a Cienfuegos. Cienfuegos asintió levemente, del tipo de asentimiento que los abogados hacen cuando confirman algo que el cliente claramente no quería confirmar. ¿Qué quieres?, me preguntó Fabián finalmente. Era la pregunta correcta. No qué vas a hacer, ni qué piensas hacer, ni ninguna de las formulaciones que implican que uno está planeando algo. ¿Qué quieres? Era la pregunta de alguien que había entendido que la conversación había cambiado de naturaleza y que estaba listo para tenerla de manera diferente. Le di la respuesta que había pensado durante los días entre el jueves y ese miércoles. No la había ensayado exactamente, porque ensayar estas conversaciones las vuelve rígidas de maneras que se notan, pero la había pensado con suficiente claridad como para decirla sin titubear. Quiero que la empresa siga funcionando bien, le dije, y quiero que la estructura de gobierno refleje la realidad de quién toma las decisiones operativas y quién tiene el capital económico. En este momento, esas dos cosas no están alineadas de la manera que deberían estar dado el tamaño que tiene la empresa hoy, que es muy distinto del tamaño que tenía cuando se estableció la estructura original. Eso no es culpa de nadie. Es simplemente que la empresa creció más de lo que ninguno de los dos anticipaba cuando firmamos. Le expuse la propuesta. Una reestructuración del pacto de accionistas que reconocía el crecimiento de los últimos 12 años. Yo convertiría mis acciones con voto a acciones ordinarias sin preferencia de voto, cediendo la mayoría de los votos a la familia, dándole a Fabián el control formal que quería. A cambio recibiría una compensación que reflejara el valor económico aportado durante ese tiempo, calculada sobre la diferencia de valuación de la empresa desde mi entrada. También una participación en dividendos futuros proporcional a mi contribución al crecimiento, y una cláusula de permanencia de 5 años que establecía de manera clara y sin ambigüedad las condiciones de salida para cualquiera de las partes, con plazos, valoraciones y procedimientos definidos que no requerirían otra negociación como la de ese miércoles para ejecutarse. Era una propuesta que le daba a Fabián lo que quería en términos de control y que me reconocía lo que era justo en términos del valor construido. No era la propuesta de alguien que estaba aprovechando una posición de ventaja. Era la propuesta de alguien que quería que la transición fuera buena para la empresa. La negociación duró 6 semanas, que en el contexto de lo que se estaba resolviendo era un plazo razonable, aunque en los días más difíciles se sentía más largo. Hubo momentos donde se puso difícil, especialmente alrededor del cálculo de la compensación por el valor aportado, que es el tipo de conversación donde los números tienen que coexistir con emociones que ninguna de las dos partes quiere reconocer que están presentes. La sensación de Fabián de que 12 años de trabajo del socio operativo no debería valorarse de cierta manera, y la sensación mía de que 12 años de trabajo que quintuplicaron la facturación sí debería valorarse de esa manera.
Esas dos sensaciones necesitaron tiempo y 2 o 3 sesiones complicadas antes de encontrar un punto donde los números reflejaran algo que los dos pudiéramos sostener. Pero llegamos. El acuerdo se firmó un lunes por la mañana. Cienfuegos y Jorge estaban presentes. Fabián y yo firmamos en la misma mesa donde 8 días antes yo había estado acomodando el orden del día de una reunión que no iba a ocurrir. Cuando terminamos de firmar todos los folios y los abogados estaban recogiendo sus papeles y guardando sus copias en los portafolios, Fabián extendió la mano. Se la estreché. Tenía un apretón de mano que en 12 años yo había aprendido a leer. Cuando estaba incómodo era firme y breve, como queriendo terminar el contacto. Ese miércoles era diferente. Era el apretón de alguien que está resolviendo algo. Funcionó, dijo. Todo este tiempo la empresa funcionó. Sí, respondí. No añadí nada más. No había nada que añadir que no redujera lo que acababa de decirse. Era una frase que contenía 12 años y que merecía estar sola. Continué en la empresa durante los 5 años de la cláusula de permanencia. Fueron 5 años distintos a los 12 anteriores, de una manera que no habría podido predecir cuando firmamos el acuerdo. Más tranquilos en un sentido, más productivos en otro. La tensión que había existido entre Fabián y yo desde el principio, esa tensión sobre quién tenía autoridad, sobre qué y en qué momentos, desapareció de una manera que solo puede desaparecer cuando la estructura de gobierno es clara para los dos lados. Fabián aprendió más en esos 5 años que en los 12 anteriores, lo que no es un juicio sobre su capacidad, sino sobre las condiciones que permiten que alguien aprenda. Cuando el conflicto de autoridad no consume la energía de la relación, queda espacio para las conversaciones que realmente producen aprendizaje. Tuvimos reuniones que en los años anteriores habrían terminado en tensión y que en esos 5 años terminaron con decisiones mejores de las que ninguno de los dos habría tomado solo. Cuando salí, la empresa facturaba un poco más de 1.400 millones de pesos. La dejé con el equipo en su lugar, los procesos documentados de manera que no vivieran en la cabeza de nadie en particular, y los contratos vigentes y al día. La dejé en condiciones de seguir sin mí, que era exactamente lo que yo quería que ocurriera. Eso era lo que quería que ocurriera desde el principio, no que me necesitara para siempre, sino que fuera suficientemente sólida para no necesitarme. Lo que aprendí de esa experiencia no tiene una forma simple que quepa en una sola frase. Tiene varias formas que conviven sin resolverse completamente en una sola, de la manera en que suelen convivir las cosas que uno aprende de situaciones que fueron complejas. La primera, que la estructura legal importa no como arma, sino como claridad. El 51% de los votos no era algo que yo hubiera guardado conscientemente como carta para el momento en que me necesitara. Era la condición que había hecho posible tomar 12 años de decisiones operativas sin tener que negociar cada una con personas que no estaban en la operación diaria y que no siempre tenían el contexto para evaluar la decisión correctamente. Que esa misma estructura me protegiera el jueves cuando Fabián tomó una decisión sin entender completamente lo que podía y no podía hacer, era consecuencia de haber tenido la conversación correcta 12 años antes. No de haber planeado la situación del jueves, no de haber guardado información estratégicamente, de haber establecido desde el principio una estructura que reflejara la realidad de lo que cada parte aportaba. La segunda, que echar a alguien y echarlo legalmente, son cosas distintas, y confundirlas es un error que cometen principalmente las personas que no han necesitado entender la diferencia, porque el poder siempre estuvo disponible sin necesidad de estructura. La tercera, que es quizás la más difícil de articular, que el orden del día doblado en el bolsillo del pantalón, el que yo había preparado para una reunión que Fabián canceló sin saber lo que estaba cancelando, nunca lo tiré. Lo encontré semanas después en el bolsillo de ese pantalón cuando lo mandé a lavar. Lo abrí, lo leí. Tenía 3 puntos. El primero era sobre la renovación de un contrato con un proveedor de Veracruz. El segundo era sobre la incorporación de un nuevo sistema de trazabilidad para los insumos de mayor valor.
El tercero era sobre el plan de capacitación del equipo de ventas para el siguiente trimestre. 3 puntos de trabajo real en una empresa que yo había ayudado a construir. Los tiré ese día, pero los recordé, y me alegra haberlos recordado, porque me recordaron para qué era el trabajo, que no era para el conflicto, sino para esas 3 cosas.